Mi nombre es Horacio Romano, coordino el Consejo de Ambiente y Clínica Médica de la Sociedad Argentina de Medicina y en este video vamos a mostrar a manera de resumen aquello que hemos publicado en la revista Medicina sobre el tema ambiente, cambio climático y salud cardiovascular. Sabemos que la contaminación del aire es como dice ahí el título, una asesina silenciosa. 7 millones de muertes para algunos, 9 millones de muertes para otros anuales son debido a la contaminación. Y gran parte de estas muertes, cerca del 65%, es debido a enfermedades crónicas no transmisibles y la mayoría de ellas, las causas son cardiovasculares o en menor medida cerebrales. Es decir, más allá de lo que ya conocemos, como las afecciones respiratorias o cáncer, el tema importante acá es las afecciones cardiovasculares. Indudablemente no todos los países ni tienen el mismo nivel de contaminación, de polución ni de muertes. En Asia y África van a la cabeza de esto. Los países desarrollados de Europa y en Norteamérica, en realidad esta etapa de contaminación la han pasado probablemente al inicio de la revolución industrial, pero en los últimos años, de los 70 para acá, han ido mejorando sus condiciones de contaminación. Y Latinoamérica está en el medio de todo esto, digamos, en el medio de las dos puntas. Por otro lado, tenemos el cambio climático. El cambio climático, que sabemos, este aumento de temperatura debido al aumento de los gases de efecto invernadero, que estamos ante un límite a pasar, que es tratar de no aumentar por encima del 1,5 grados de temperatura, que produce grandes alteraciones, grandes fenómenos climáticos, lluvias, sequías, incendios forestales enormes, huracanes, etcétera, y que causa la migración, causa el hambre, el desconsuelo en millones de personas. Como siempre, tanto en polución como en esto, las sociedades, aún en las sociedades opulentas o desarrolladas, son sus clases bajas las que lo sufren más, y obviamente en los países en vía de desarrollo son aquellos que menos tienen quien más lo sufre. Pero cuando hablamos de contaminación debemos centrarnos en qué vamos a hablar, y vamos a hablar de contaminación aérea, de polución aérea. Primero decir que respiramos, la contaminación es el aire que respiramos donde hay partículas. Estas partículas pueden ser muy grandes, como de 10 micrones, o ultra finas, mucho menos 0,1 micrón. ¿Y de qué están compuestas? Bueno, están compuestas de todo lo que va al aire, y esto es de sulfatos, de nitritos, de monóxido de carbono, puede ser metales pesados como plomo, hierro, puede ser de ozono en las zonas industriales. ¿Quién lo genera? Y en mayor proporción las industrias, en algo menos el transporte. Y después hay, claro, contaminación adentro de las casas en aquellos lugares donde la energía se saca de lo que se tiene. Si se tiene ramas, se da con ramas o con madera, y si no, con cualquier cosa que arde y de calor. Lo cual es una situación bastante peligrosa. Estas pequeñas moléculas penetran y afectan varios sistemas, pero en el cardiovascular tiene afectaciones dobles. Por un lado, hay, como los nitritos, los sulfatos o el ozono, una afección directa. Y por otro lado, formando parte de la partícula, toda una serie de afecciones que en un rato vamos a ver, que son las que van a generar la mayor parte de los problemas. También abajo a la derecha están aquellos compuestos fenólicos y demás derivados del petróleo,
que también tiene una acción importante, y obviamente los grandes incendios, por ejemplo, o los extremos de calor, hacen que más allá de liberarse este material particulado, producto de estas quemas, por ejemplo, aumentan el daño deleterio de cada uno de estos elementos. Por lo tanto, uno podría llegar a reconocer varias vías de afección. Una vez entrada al sistema respiratorio, hay acción directa sobre el pulmón, inflamación a nivel pulmón. Puede o no pasar a la circulación, dependerá del tamaño, y en la circulación va a una enfermedad endotelial, a una afección endotelial, a un trastorno de la coagulación, a la activación del sistema simpático, cosa que también lo puede hacer directamente el sistema nervioso central. Y todo esto relacionado al sistema inflamatorio crónico, a radicales libres, por ejemplo, que cumplen su acción como con otros elementos, otras vías que ya también conocemos. Indudablemente, ¿qué es lo que produce? Bueno, se dice que hay un efecto, algunas vías hacen un efecto agudo y otros efecto crónico. Como podemos ir viendo, puede haber un efecto crónico sobre las arterias y la arteriosclerosis, o puede haber un efecto agudo, y esto puede quedarse evidenciado por aumentos de muerte súbita, síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o su agravamiento, arritmias auriculares y ventriculares. La información que hay, los trabajos que hay, indudablemente describen ambas cosas, lo agudo, pero también lo crónico. Y esto tiene que ver con el nivel al cual uno está expuesto. La material particulado se mide en concentración de partículas por metro cúbico. Y si el 2.5, los niveles que hoy marca OMS, es 35, menos de 35 es aceptable, más de 35 produce todos los efectos que estamos viendo ahí, pero esto es en 24 horas. Cuando se hace el promedio anual, esto no debe pasar del 12.5. Con 12.5 se desencadena también la mayor parte de los efectos que estamos viendo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las estrategias a nivel individual para disminuir la enfermedad cardiovascular? Bueno, primero identificar a aquellos que son pacientes susceptibles. ¿Y quiénes son? Bueno, los que tengan antecedentes coronarios agudos, enfermedad cardiovascular, EPOC, asma, diabetes o enfermedad renal, adultos mayores, embarazadas, trasplantados. Esos son pacientes susceptibles. Indudablemente a ellos hay que aclararle que si van a hacer algún tipo de actividad, chequen. En general en muchas ciudades hay un chequeo diario del material particulado, qué valor tiene, y si más de 35 hay cuestiones que debería evitarse, por ejemplo ejercicios. Y si la media anual es 12/5, ejercicio es una zona donde el ejercicio al aire libre debería evitarse. Aquellos que donde hay más de 35 y tienen problemas de salud, evitar los embotellamientos, utilizar filtros N95, obviamente quedarse en casa, tener cuidado cómo está el aire en casa, y algún tipo de filtros tipo EPA. En cuanto a la prevención de exposición de calor y enfermedad cardiovascular, fundamentalmente es, como decimos, las olas de calor afectan también aumentan los efectos deleterios de las otras sustancias. Pero con las olas de calor también tenemos experiencia, y la política sería adaptar el sistema de salud justamente, por un lado, a tratar de prevenir con los mensajes hacia la población que todos conocemos. Por otro lado, a los pacientes que son susceptibles y que están tomando antihipertensivos, diuréticos, etcétera, que tengan en cuenta esto por el tema de deshidratación. Y indudablemente prepararnos para los efectos, para todo esto, ¿no? Desde ya que estas son estrategias individuales, pero lo más importante probablemente venga de lo que podemos hacer en el día a día como profesionales, como ciudadanos, trabajando sobre los gobiernos, para que sean los gobiernos que tomen las grandes políticas para disminuir la contaminación y el calentamiento global, a los niveles asistenciales en los cuales nos estamos trabajando,
como también en las universidades o asociaciones científicas, trabajar todos estos temas para su difusión, para que todo el mundo esté al tanto de lo que pasa, para que haya protección a nivel individual, pero también a nivel general. Nada más, muchas gracias.